Un gustazo estar aquí. Compartir esta escena con vosotros es un placer. Y ver a gente con tanto talento junta, se lo comentaba antes a José Manuel también, y es un verdadero placer. Que nos veamos muchas veces, muchos años. Dar las gracias a la organización. Yo os vengo a hablar de, como ha dicho Alex, arquitecturas dirigidas por la experiencia de usuario. Innovación tecnológica. ¿Habéis oído alguna vez este término en los últimos meses, años? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la innovación tecnológica? Porque todas las empresas en los últimos años hacen innovación tecnológica. Estamos en un proceso de transformación digital, se dice. El otro término, transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? Como si hace 10 años no se hiciera el proceso de transformación digital. Es una cosa que de repente hacemos. Cuando a mí me ofrecieron la posición que ocupo en BBVA de innovación y desarrollo tecnológico en arquitecturas de canales de front, a los pocos meses nos dieron una motivacional, ¿vale? De nuestro gran líder en engineering. Y decía, a la sazón Ricardo Moreno, decía: somos una organización centrada en el cliente. Para nosotros, BBVA, la organización es lo primero. Claro, eso, más allá de palabras grandilocuentes, me hizo pensar. O sea, yo, a partir de mañana, cuando me levante, en la medida de mis posibilidades, haciendo arquitecturas de innovación, tengo que hacer contribución más o menos positiva, mayor o menos cuerpo, a esta idea. Hacer de mi organización algo centrado en el cliente. Y la verdad es que no sé muy bien lo que es innovación y lo que es innovación tecnológica, bueno, lo que es este proceso de transformación digital que se dice, y tampoco sé muy bien lo que es eso de la orientación al cliente. Todavía le estoy dando vueltas, pero después de muchos meses llegué a esta conclusión. Si la tecnología quiere. ¿No quiere? Bueno, muchas gracias a todos. No quiere la tecnología. Esto no es innovación. Hostia. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues perdonadme. Luego os voy a dejar el lápiz a todo el producto para que lo veáis. Esto es un error de UX. Bueno, yo llegué a esta conclusión, perdonadme. Las arquitecturas, ha habido un cambio cultural desde la perspectiva arquitectónica. Pero claro, la pregunta, no lo he dicho antes, es: yo como arquitecto, ¿vale? Como líder de transformación, ¿no? Desde la posición del departamento donde estamos, tenía que hacer ese proceso. Digo, yo como arquitecto percibo en los últimos años que ha habido un cambio, un giro copernicano, una inversión de control en cómo se construyen las arquitecturas. Antes las arquitecturas se construían desde los datos hacia adelante, hace 10, 20 años. Hoy no. Hoy se construyen desde la experiencia. Las arquitecturas están cada vez más dirigidas por la experiencia. Claro, y si alguien busca orientación profesional, le dirán: esto de la analítica es lo más importante. El negocio es verdaderamente lo importante, las reglas del negocio. Lo importante es la experiencia. ¿Lo creéis? Pues vamos a discutirlo. Este es el final del cuento. Empiezo por el principio. Yo lo primero que hice es preguntarme, bueno, vale, esto tiene que ser con mejorar la experiencia del usuario. ¿Cómo se mejora la experiencia del usuario? Lo primero es, ¿quién es el usuario? ¿Quién es el usuario? Generalmente cuando pensamos en el usuario, pensamos en el cliente. Cuando yo tengo que mejorar la experiencia del usuario, tengo que mejorar la experiencia
de mi cliente final, ese que se acerca a la oficina, ¿no? Ese que está en interacción conmigo en cualquiera de los canales físicos o digitales que interactúan con mi compañía. Tengo que mejorar la relación con el branding de la marca. Y como arquitecto, cada mañana cuando me levanto lo que tengo que pensar es exactamente cómo mis arquitecturas van a ser mejores en esa dirección. En esa dirección. Pero es que también, cuando hacemos arquitectura, cuando los CTOs, los Heads of Architecture, los líderes, todos los tecnólogos que estamos en esta sala, trabajamos, muchas veces nuestros clientes no son el cliente final. O no directamente lo son. Muchas veces son los stakeholders del proyecto que pertenecen a negocio. Muchas veces los clientes son el negocio. Hacer una mejora del cliente final es hacer una mejora para el cliente de negocio. Es mejorar la business experience. Y también nosotros, particularmente en BBVA, hacemos mucho framework de desarrollo interno para mejorar la vida del desarrollador, ¿vale? Para ganar en productividad, en seguridad, en simplicidad, etc. Estamos mejorando la experiencia del desarrollador, la developer experience. Y eso es muy importante porque de forma indirecta, cuando el desarrollador tiene más fácil hacer su trabajo y lo hace mejor y con mayor calidad de forma automática, pues satisface mejor los alineamientos de negocio y eso repercute de forma indirecta en la perspectiva del cliente final con nuestra marca. Eso está claro, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer una retrospectiva de todos estos agentes, ¿vale? O sea, desde qué punto de vista nosotros, desde las arquitecturas de front, podemos mejorar la business experience. A mí me gusta explicarlo esto con una evolución, ¿no? En el año 95 recibí me regalaron mi primer módem. Y entonces, pues eso consistía en que, efectivamente, cuando volvíamos Alex y yo, cada uno a su casa de la universidad, nos conectábamos de 8 a 8 y media, dejábamos a nuestros padres sin teléfono, empezábamos a generar, a consumir información de manera ávida, ¿vale? Y luego ya la rumiábamos en offline, ¿no? Esto es lo que llamaba el nomadismo web, porque al final había una cantidad exponencialmente creciente de recursos digitales, especialmente centrados en el contenido, que íbamos consumiendo como nómadas. Cuando un espacio digital se nos consumía, porque ya lo habíamos leído, pasábamos al siguiente a través de un hiperespacio de enlaces. En este escenario, el negocio estaba completamente perdido. ¿Qué es la web? Y sobre todo, ¿qué significa la web para nosotros en relación al cliente? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del cliente en un mundo que no conozco? Ahí los desarrolladores fuimos líderes orientando al negocio. Después, en esto de... Ay, perdón. Está costando esto. Casi sin darnos cuenta hemos alcanzado el feudalismo. El feudalismo web. ¿Qué es el feudalismo web? Pues el mundo digital, que no es tan grande como parece, se ha repartido entre muy pocos actores. Google, Twitter, Facebook, no sé. Igual alguna otra red más. Y nosotros, los clientes finales, somos vasallos, labriegos, que generamos contenido para nuestros bastiones. Somos esclavos. ¿Yo? ¿Yo esclavo de quién? ¿Esclavo de quién? Nunca. Jamás he dedicado a generar vídeos gratis para YouTube. Jamás he puesto un tweet en Twitter. No es cierto que yo tenga una media en mis buenos tiempos de 50 tweets al día. Jamás me dedico a hacerme selfies con morritos. Bueno, eso me pide un poco mayor. Generamos contenidos para instituciones que no nos dan nada. Absolutamente nada.
nos abren un espacio digital y nos obligan a jugar a su juego. ¿Y cuál es la moneda? Parece triste, ¿eh? El like. El like. Esto está cambiando. Porque a este juego han querido jugar muchos. Y entonces el mercado se ha saturado. Cuando hay 4 actores es posible un mundo digital feudal. Cuando hay 4 millones de actores, no. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno de nosotros tiene 12 horas, no sé las que sean, vamos, en el que uno está conectado digitalmente. Y vosotros sois cada vez más propietarios como entidades autónomas y conscientes de vuestra autonomía de decidir cuántos segundos del día le dedicáis a cada institución. Vosotros decidís que en suma le vais a dedicar 32 segundos y medio a leer Twitter. ¿Hace cuánto que hicimos el siguiente ejercicio? Móvil, abrir la aplicación de Twitter, recorrer el timeline, poner un tweet. ¿Quién hizo esto ayer? 3 manos. ¿Quién hizo esto por última vez la semana pasada? ¿El último mes? ¿El último año? ¿Hace un par de años? ¿Hace bien? No trabajamos así. Los que han levantado la mano se están engañando a sí mismos. O viven en el feudalismo todavía. Hoy en día lo que hacemos es reaccionar a mensajes. El modelo ha cambiado. El negocio nos persigue. Ya no estamos en las fauces del negocio. El negocio nos persigue. Y yo la pregunta que hago, la que me hice un poco en relación a todo esto es, ¿estamos haciendo las cosas bien? Me dirijo ahora más a la gente de negocio, a la gente que tiene una empresa y que más o menos grande y que está intentando montar una iniciativa de negocio. Si vosotros sois YouTube, ¿tenéis oportunidad de vivir en un mundo digital? ¿Tenéis espacio? Probablemente sí. Si sois Twitter, que igual es una red que está, según estadísticas, decayendo un poco, pues probablemente todavía también. Oye, ¿y si sois, no sé, sanitas? ¿Vosotros, como usuarios, estáis dispuestos a instalaros la aplicación móvil de Sanitas? Pues mira, depende de la edad, no sé, si me sobra espacio, pero desde luego mucho no la voy a usar, ¿no? Y de la aplicación no sé, no quiero dar nombres, pero de alguna cadena de dentistas y de la librería de la esquina. Y sin embargo, como consultor, en mis ratos libres hago cosas, asesoro a la gente y tal. ¿Sabéis lo que me pregunta todo el mundo? ¿Cómo tengo que construir mi experiencia digital? Dime cómo tiene que ser mi página web y mi aplicación móvil. ¿Se puede construir aplicación móvil siempre? ¿La población está dispuesta a consumir tiempo de su tiempo en tu aplicación móvil? El mundo está cambiando. Y nosotros, responsables de los negocios, no lo estamos haciendo. La responsabilidad de este auditorio, de todos estos técnicos, es, por supuesto, responder las necesidades del cliente, del negocio, del que te pide cosas. Pero sobre todo y ante todo, orientar al cliente. Es que igual, esa no debería ser tu estrategia. Es que igual, tú no tienes cuerpo en el mundo de hoy, volumétrico, para tener un canal móvil. Si nos vamos al mundo de la experiencia de cliente, pues pasa algo similar, ¿no? En la experiencia de cliente me gusta hablar de 3 dimensiones. La primera de ellas es la interacción. Ha cambiado mucho la película. Hemos pasado de interacciones individuales, aisladas, en ese año 95, donde navegar era un acto volitivo, ¿vale? Y un proceso completamente transaccional, ¿no? Basado en consumición de páginas. Y ahora las actividades son más sociales, reactivas, continuas, dialógicas, ¿vale? Eso se ve claramente cuando tú observas
cómo trabajamos en la evolución del uso de este dispositivo. O sea, la evolución ha sido la siguiente. Voy a hacer un performance. ¿Vale? Empezamos así. Después empezamos así. Después seguimos así. Y hoy hacemos así. Porque la forma de interactuar y la forma de usar los mismos medios es diferente. Y con respecto al canal pasa lo mismo. Hemos pasado de experiencias basadas en un único canal a múltiples canales, de entornos estáticos a entornos muy plásticos, dinámicos, transformables, adaptativos, y de situaciones rígidas a situaciones líquidas. Las situaciones líquidas son estas aplicaciones líquidas. Yo voy en metro, estoy viendo la última peli de Netflix, la última serie de Netflix. Cuando llego a casa le doy una toma a mi móvil y mi Smart TV continúa en el segundo de manera instantánea. Ya no podemos hablar de canales, ya no podemos hablar de un canal, ni siquiera de multicanalidad. Hablamos de una experiencia inmersiva, ¿vale? Los cursis lo llamamos omnicanalidad. Vivimos en una burbuja de canalidad. Y en cuanto al entorno también es importante porque hemos pasado de una experiencia centralizada, cerrada y acotada a un mundo mucho más distribuido. Luego no quiero entrar mucho en esto porque luego lo voy a hacer estrés sobre algunas de estas ideas, abierto e inmersivo. Y nuevamente me vuelvo a hacer la misma pregunta. Vosotros, en vuestras startups y en vuestros negocios, ¿os preguntáis cómo están usando la tecnología los nuevos clientes? ¿Reflexionáis cómo usamos todos los medios de acción, los medios los canales de entrada de nuestros negocios? Cuando diseñáis una arquitectura, ¿metéis esos factores en juego? Es que a lo mejor hoy ya no toca construir una aplicación móvil. A lo mejor lo que toca ahora es hacer un canal de mensajería de WhatsApp o no sé. Creo que esta reflexión hay que llevársela a todos a casa. Creo que hay que transformar mirando al mundo exterior. La transformación digital sobre todo empieza por observar. Desde el mundo del desarrollo se pueden decir también muchas cosas y aquí sabemos mucho de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos nos ha hecho un shaking bastante bueno sobre el continuous delivery y, en fin, pues eso, ¿no? Eso es, por ejemplo, uno de los elementos. Hemos hablado también mucho de agilismo estos días. En la parte del front, a Dios gracias, hay un grandísimo consenso en una cosa que ya nos hemos puesto de acuerdo, que es usar componentes web. Pero el problema fundamental es que estamos, no sé, igual lo formulo en forma de pregunta, ¿estamos utilizando bien la tecnología? Lo voy a decir de otra manera. ¿Estamos entendiendo bien para qué nos vale la tecnología? Los componentes web ya sabemos lo que son. Son piezas visuales, encapsulan un modelo de interacción, nos sirven para construir el visual. Pero ¿ese visual tiene que ser el mismo que hace 10 años? Funcionalmente hablando, capacitivamente hablando. Cada vez que nos llegue una tecnología, nuestra responsabilidad como CTOs, como líderes tecnológicos, es preguntarnos cómo esto afecta a nuestros negocios. Afecta a nuestras capacidades de transformación. La transformación digital de la que todo el mundo habla y se le llena la boca, significa pensar en esto. Componentes. ¿Eso en qué cambia mi día a día como líder tecnológico? ¿Cómo tengo que decir a mis equipos que empiecen a pensar el día de mañana? No que empiecen a codificar. Me da igual. Si utilizáis Vue, si utilizáis Angular, o si utilizáis React. Lo que quiero es que penséis cómo vuestras experiencias van a ser diferentes. Perdón, que esta me la he saltado. Voy a empezar por el principio. Entra para examen. El mundo está basado en componentes. Construir una aplicación funcional consiste en hacer una aplicación visual consiste en hacer componentes, pero nadie nos ha dicho que eso es o lo peor de todo es que quizá alguna blogosfera indocumentada sí que lo dice.
Pero nadie nos ha dicho que esos componentes tengan que hacerse para construir el monolito visual de toda la vida, ¿no? El logotipo a la izquierda, el menú vertical a la derecha. A lo mejor los componentes, en muy poco tiempo, pasarán a ser resultados en snippets de búsqueda de Google. Y serán puntos de entrada a cadenas de valor de la compañía. Un componente es un modelo de interacción que me permite ubicar las capacidades de mi compañía en un mundo digital interactivo, directamente conectado con los canales de interacción. Eso sí es un cambio culturalmente diferente. Eso sí que es buscar nuevos usos de la tecnología. Esto también significa que hay que dejar de pensar en proyectos. La construcción dirigida por proyectos fue una cosa que nos sirvió durante muchos años, pero esto ya no va de eso. Un proyecto, un ecosistema de requisitos definido por un equipo de negocio. Falso. Los componentes son un transversal que se tiene que reutilizar en el ámbito de la compañía. Los componentes definen nuestro lenguaje visual. Vuestra responsabilidad, si trabajáis en Cabify, es decirme cuál es el catálogo de componentes que tenéis que construir, pero no para hacer el producto de Cabify de hoy, sino para dar cobertura a todas las necesidades interactivas de Cabify en cualquier momento. Tenéis que construir un lenguaje interactivo visual. Está diseñado por abstracción. ¿Esto qué significa? Generalmente cuando construimos, enseguida nos pensamos en el visual. Oye, ¿esto cómo tiene que ser? ¿Esto tiene que estar a la izquierda o a la derecha? Llama el DUX. ¿A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo? ¿Esto que le doy? ¿Más peso, más aire? Construir en orientación a componentes significa pensar en la entidad o las entidades de mi negocio. Volviendo a Cabify, ¿cuáles son las entidades de mi negocio? El vehículo, el trayecto, los últimos trayectos, las facturas. Eso es lo que hay que exponer al cliente en nuestros canales. Y fijaos que digo nuestros canales. Que en ese sentido, el componente es una entidad de adaptación. Porque la forma de renderizar una misma entidad, un trayecto, puede ser diferente si estáis en una televisión o en un móvil o en un wearable. También puede ser diferente si es de día o de noche. O puede ser diferente si estáis en un tramo de facturación distinto, si es fin de semana o no. Todo eso se encapsula en los componentes. Esto es la forma de pensar en la tecnología para transformar el negocio. Lo demás es rehacer lo mismo con distintas sintaxis. Me da igual si usáis Uber, o sea, Vue, Angular o React. Está articulado por composición. Sí, esto ya lo sabemos todos. Los componentes tienen que hablar entre sí, hacer un diálogo. Sí, pero ¿esto en qué consiste? ¿Eso cómo se articula? Pues muy fácil, llamas al DUX y el DUX te empieza a decir, venga, vamos a hacer un wireframe. Aquí arriba esto, el menú vertical a la derecha. Los componentes nacen directamente acoplados a un contexto de diseño que sirve a un propósito, a un único propósito. Cada componente asume lo que tiene a la izquierda y a la derecha. Y asume su responsabilidad, en el plano visual, en el plano interactivo, en el plano funcional. Los componentes se tienen que diseñar desde el agnosticismo. Nosotros no podemos asumir absolutamente nada, no podemos trabajar con ninguna hipótesis en relación a cuáles son los componentes de la vecindad con los que operamos. Porque esos componentes son transversalmente reutilizables. Eso sí es transformación. Eso sí es buscar en la tecnología el cambio del negocio. Está articulado por adaptación. Claro, en una hipótesis de mundo cerrado donde somos autistas, donde yo hago mi producto cerrado, es fácil diseñar mis componentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que mis componentes, el día de mañana van a vivir en el ecosistema de ejecución de tu aplicación. Porque el mundo es abierto.
Y probablemente habrá un movimiento de componentes y de repente un componente empezará a ejecutar, o varios componentes de distintas compañías podrán interactuar entre sí en una página web de terceros, por ejemplo, una lista de resultados de Google. En ese sentido, los componentes tienen que ser capaces de adaptarse de forma plástica. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Tengo alguna otra charla, que si queréis otro día, define estrategias específicas, bien formadas, para transformar los componentes vivamente en tiempo de ejecución, para que se puedan adaptar y se generen nuevos protocolos a tenor de las necesidades de cuál es la arquitectura. ¿Qué necesitas? ¿Una arquitectura dirigida por eventos? Pues te adapto el componente para que sea fuente o receptor de esos eventos y pueda interactuar. Y muy en relación a esto está el hecho de que los componentes se comportarán como agentes autónomos que operan por descubrimiento. Aquí os he puesto un ejemplo de un dashboard. En un dashboard tenemos componentes que son fuentes de información asíncrona, fuentes de datos, y luego tenemos distintos tipos de gráficas que hacen distintos renderings de esa información. Deberíamos ser capaces de tener componentes que cuando los sueltas en un contexto de ejecución, y esto tampoco es ciencia ficción, es cuestión de hacer un diseño adecuado, articulan automáticamente procesos de exploración en la geografía del DOM, buscando componentes compatibles. Necesito una fuente de datos. Una fuente de datos. También tengo alguna charla que habla de esto. En cuanto encuentre las fuentes de datos oportunas, empiezan automáticamente un proceso dialógico de orquestación. ¿Significa esto que el concepto de aplicativo como una experiencia cerrada y acotada, que antes hablábamos, está muerto? La aplicación es un antipatrón. Las experiencias del futuro, ese proceso de transformación, consiste en generar experiencias que se construyen dinámicamente. Pero no en el laboratorio, no en el diseño. Digo en tiempo de ejecución. Si yo en este dashboard pincho, arrastro y suelto otro componente, se articulará instantáneamente el proceso de descubrimiento y articularemos el plug and play. Articularemos el plug and play del software. Esto es transformación digital. Esto es el cambio, esto es la orientación al cliente. No estamos limitando la experiencia del cliente a nuestra web o a nuestro móvil, o se va a otro negocio. Y todo esto tiene que gobernarse por catálogos. No tiene ningún sentido y me lastima mucho que grandes compañías están generando unos misleadings muy, muy serios. Generan un marketplace, no sé, una gran compañía, ¿no?, donde tú subes componentes. Los componentes no atienden a ningún tipo de criterio. Cada uno lo ha hecho como le ha dado la gana. ¿Qué posibilidades hay de interacción en ese entorno? Cuando esto es un saco abierto de componentes, cada uno hecho de su padre y su madre, ¿cómo podemos hacer de ahí experiencias armónicas e integradas? Posible. Construir significa organizar y gobernar los componentes en catálogos. El versionado no pertenece al componente, pertenece al catálogo. Los catálogos son cohesión de componentes operando de una manera coherente entre sí. Y de forma subyacente esos catálogos definen un marchamo arquitectónico. Dan unas guidelines de arquitectura y una estructura en el espacio y en el tiempo de cómo esos componentes tienen su espacio de interacción. Si yo soy una fuente de datos, estoy en un determinado contexto interactivo, estoy en un determinado contexto arquitectónico. ¿Vale? Y así es como puedo construir un mundo en hipótesis de abierto. Porque vosotros sois, y vuestros negocios, y vuestros componentes como representantes, otros actores invitados en esto. Y otra gran mentira que nos han colado es que es responsabilidad de Facebook o de Google o de grandes definir el modelo de negocio. Perdón, el modelo de componente. No sé, una mañana un señor de Facebook dice: a partir de ahora los componentes van a utilizar arquitecturas Redux, porque yo lo valgo,
Y el data binding va a estar mal visto. Y vosotros, hordas de feudalismo lacayos, vais a hacerme el shaking de esta idea. Y oye, ¡guau! Perdónenme, si aquí hay alguien que tiene la responsabilidad de definir en mi compañía cómo funcionan los componentes, soy yo. Y si yo considero que los componentes operan en arquitecturas de data binding, porque así mi negocio y mi vertical lo funciona, lo decido yo. Si usted quiere hacer un framework me parece muy bien, pero opere desde el modelo de componente de mi compañía para arriba. Defendamos nuestro espacio, por favor. Defendamos nuestro espacio. Y por último, ya acabo, orientación a la nube. Eso también es un cambio cultural. ¿Cuál es la costumbre? Cojo unos componentes, me los bajo a mi granja de servidor y los expongo para un proyecto concreto. Que no. Que lo que necesitamos es disponer, aprovisionar en la nube una serie de componentes para que esos componentes se empiecen a utilizar. Y yo, como responsable de cada componente, puedo hacer cambios evolutivos compatibles, claro. Eso parece una barbaridad. Pues así lleva funcionando Gmail, por ejemplo, muchos años. No usa exactamente componentes, pero cada mañana cuando te levantas, la aplicación de Gmail ha cambiado. Sin ningún tipo de política de instalación en el mundo del cliente. Esto es transformar la experiencia del cliente. Esto es utilizar la tecnología para la transformación. Y esa es la conclusión. La conclusión es que ya no va la película de crear negocio desde las entidades de negocio, desde las actividades de negocio o desde los datos. Ahora, el cliente mandata cómo quiere acceder a tu negocio. Y eso condiciona cómo tiene que ser tu infraestructura subyacente, toda tu arquitectura subyacente de reacción. Las arquitecturas ayer se empujaban desde los datos al front. Hoy hay una inversión de control y hay experiencias, arquitecturas dirigidas por la experiencia. Muchísimas gracias a todos por